Es la única entrevista que va a dar en Buenos Aires, así que le agradezco infinitamente el cariño y la confianza al expresidente de México 2006-2012, Felipe Calderón. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días, mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Bien, bien, llegué anoche ¿Qué hace por a Buenos esta Aires? linda ciudad. ¿Qué hace? Voy a participar en un evento muy importante del chat ABCB o Sí, ABC, sí. que pues, reúne a líderes básicamente del sector empresarial, pero no exclusivamente, y que tiene por objetivo hacer una reflexión estratégica de qué hacer en tiempos de incertidumbre como los que vivimos, Ujú. y con otros colegas expresidentes, Eduardo Frei de Chile, José María Aznar de España, probablemente Mauricio Macri. Estaremos reflexionando, analizando pues la geopolítica, la geoeconomía también, un poco la visión del mundo, los cambios demográficos, los cambios políticos, la era Trump, etcétera. Creo que será un foro muy, muy interesante. ¿Y cómo seguir enfrentando al socialismo del siglo XXI, no? Me imagino, presidente. Tiene que ser, aunque eso será no solo parte de las conversaciones académicas, más de corte académico, más serias, vamos a llamarlo así, de la reunión, del summit, sino también de nuestras conversaciones personales, ¿no? Que desde luego, o en las comidas, almuerzos que vamos a tener, tendremos uno o dos cenas, un almuerzo, en fin, no con algunos o todos de los participantes, no lo sé, pero eso implica también un diálogo muy interactivo, ¿no? Sí se requiere definitivamente, Eduardo, una estrategia, y eso quizá ha hecho falta de este lado, ¿no? Yo veo que este socialismo del siglo XXI, como los llamas, así se hacen llamar ellos, Sí, particularmente en América sí. Latina, están articulados, tienen estrategia, tienen dinero, se apoyan, se toleran, se tapan en sus atrocidades, y bueno, no hay un contrapeso, aunque se empieza a generar afortunadamente en América Latina algo de ello. Sí, Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y próximamente Chile, posiblemente, ¿no? Sí, sí, sí. Argentina. Sí, son países que curiosamente que están volviendo. Finalmente, el péndulo de la lógica que en algún sitio tiene que prevalecer ha permitido revocar esos, sobre todo el de Bolivia y Sí, Argentina, que me parecía, llegamos a pensar que era imposible sí. a revocar esos regímenes. Pero hay una cosa, ¿eh? Chile, Argentina, Bolivia, por extraño que parezca, conservaron sus instituciones democráticas y conservaron su legalidad, su estado judicial, sus jueces fiscales, etcétera. En Venezuela no, Cuba desde luego no, Nicaragua no, y en México los acaban de destruir. Esto es gravísimo, ¿eh? Sí. Gravísimo, porque México parece que no pasa nada, pero creo que la peor caída democrática del continente, la más grave por su dimensión también, está en México, con la destrucción que han hecho del Poder Judicial Sí. estos gobiernos de izquierda de Morena, una izquierda demagógica, y la desaparición o la captura de las autoridades electorales, con lo cual el regreso que estoy seguro tendrá la gente en un futuro que espero que sea cercano, no está garantizado con limpieza electoral. Esa es la gravedad de mi Sí, país. en su país, la verdad, el daño que ha hecho López Obrador, ¿no? Y la señora Sheinbaum ahora es realmente monumental. Monumental, sí, monumental. Yo no sé si López Obrador, qué pensamiento realmente tendrá de esto que llaman socialismo siglo XXI. Bueno, tiene ese sabor rancio de ese nacionalismo viejo, Sí, equivocado, populista, cerrado, economía cerrada, Estado grande, etcétera, pero también tiene, segundo, un tufo autoritario muy fuerte. Son gobiernos intolerantes que persiguen a la oposición, que persiguen al periodismo crítico. Tres, son gobiernos que a distintos niveles por lo menos han marcado clarísimas complicidades con el crimen organizado, y que México está pagando en un baño de sangre las consecuencias de eso. bueno, Y ayer, cuatro, ayer quizá, justamente mataron a Carlos Manso Rodríguez, el alcalde Uruapán, ¿no? En el de estado Uruapan, sí, de Michoacán. Un sí, crimen tremendo, 7 balazos le dieron. sí, señor, es una tragedia. Y déjeme decirle que yo soy de Michoacán, Ah, ese es mi sí. estado natal, y yo emprendí cuando fui presidente en 2006, ¿no? Una ópera, a petición del gobernador, que además era de izquierda, de Lázaro Cárdenas, nieto del general. Él pidió ayuda porque el estado estaba ocupado por estas bandas,
y yo intervine con todo el poder del Estado, con las Fuerzas Armadas, con la policía, con la Fiscalía, con todo, con la mano, con la ley en la mano, por supuesto, pero claro, con todo el peso de la ley contra ellos. es que contra Y los avancé. narcos no hay otra, no hay otra. No, es un deber Presidente. ético, es decir, tu deber es combatir a los criminales y defender a los ciudadanos, punto. Y la verdad avanzamos bastante bien, con dificultades. Sin embargo, esta ola contraria a la legalidad, contraria al orden, que es lo que representa esta izquierda demagógica, pues prevaleció. Mucha de la gente que yo metí a la cárcel en ese estado de Michoacán por complicidad con el crimen organizado, ahora están en puestos de gobierno en Michoacán. No, ¿en serio? En serio, Es increíble, sí. Es increíble. Mi gobierno llegó a meter a la cárcel a más de 12 alcaldes que tenían complicidades con el crimen organizado. Entre ellos, el entonces alcalde de Uruapan, precisamente, que era de mi partido, el alcalde de otros partidos de Apatzingán, etcétera. Long story short, como dicen, cuento corto, finalmente salieron por peteneras, por complicidades de un juez corrupto, y ahora están algunos de ellos en puestos de gobierno. Increíble. Y ve las consecuencias. Michoacán un narcoestado. metido en un baño de sangre. Un narcoestado. Sí. 7 alcaldes han sido asesinados en mi estado en los últimos 3 años. Hace 15 días, un líder de los limoneros de Apatzingán, que es el mejor limón que hay, por cierto, en la región, en Norteamérica, que se enfrentó a los extorsionadores porque les quitan la producción de limón, les pagan unos precios de miseria, los obligan además a pagar cuota a los criminales, se enfrentó a ellos, no recibió el apoyo que demandaba al gobierno federal, Claudia Sheinbaum, y al gobierno del estado, y lo mataron hace 15 días, al líder de los limoneros. Y a su padre ya lo habían matado hace 10 años. Igual. ¿Usted cree que la presidenta actual de México, Sheinbaum, es cómplice de los narcos? No me atrevería a afirmarlo así, pero hay signos clarísimos de que muchos gobiernos de su partido, de Morena, claramente tienen complicidades con el crimen organizado. Es clarísimo que la política del sexenio pasado de López Obrador, que él mismo llamó abrazos y no balazos, era una política de complicidad, o al menos una tolerancia irresponsable con el crimen organizado, y repito que estamos pagando en México un precio de sangre. Con los mafiosos no se puede abrazos, no hay abrazos. No, por supuesto, hay la ley y la cárcel Totalmente. y la fuerza pública, que para eso es. Totalmente. Y ellos, en una crítica a lo que yo hice, que fue eso precisamente, dijeron que eso había provocado la violencia, etcétera. No es cierto. Lo que provoca la violencia es dejar que el crimen organizado se apodere del Estado. Y mire, Eduardo, no es un tema de drogas lo principal, ¿eh? No, claro. El verdadero peligro para el Estado es la captura de las instituciones de gobierno, es decir, Sí, claro. la captura del Estado mismo. Ese es el peligro para la seguridad nacional, que está pasando en México, pero está pasando en varios países de América Latina, por cierto. Sí. Presidente, ¿cómo ve el gobierno de Milei, nuestro gobierno? Pues mira, recibió un país muy emproblemado en lo económico, atrapado precisamente en esta demagogia que hace que se gaste más de lo que se ingresa. Esto ha sido crónico en Argentina, y yo creo que está, con matices y críticas, lo que sea, está en la dirección correcta, claramente correcta, que es ajustar el gasto, no queda otra, y entender que no se puede gastar más de lo que ingresas. Y eso le puede dar un chance, una posibilidad a Argentina de pasar la página de estas décadas de horror, de desorden, de caos que han metido a Argentina en una turbulencia increíble de carácter económico, que parece una pesadilla incesante, ¿no? Yo espero que fructifique. Sí. ¿Y cómo ve los vínculos con Estados Unidos, no solamente en la Argentina, sino en países de Latinoamérica? Yo creo que, bueno, estamos asistiendo, de esto hablaremos yo creo que mañana en el foro ABCEF, al que invito además a quien quiera asistir de tu auditorio. Bueno, conozco las reglas de participación, pero en fin, yo creo que hay un cambio geopolítico brutal, que estamos volviendo a pasar, desgraciadamente, de una era de multilateralismo e instituciones globales a una era volvimos a la era de zona de influencia, ¿no? Entonces, esto puede acabar con que los rusos se queden con parte de Ucrania, a quien le importa, van a decir, y que China tal vez se quede con parte de Taiwán, y que Estados Unidos
vaya poniendo su criterio en América Latina, con un criterio además muy personal, ¿no? En el caso de Argentina, los gobiernos que han sido más cercanos o amigos del gobierno de Estados Unidos en distintas circunstancias han tenido ese viento a favor, ¿no? Ahora el swap que ha hecho el gobierno de Trump al gobierno de Milei le da una esperanza a Argentina de que pueda completar el ajuste, que siempre el ajuste es doloroso, ¿no? Lo mismo la intervención que se amenaza sobre Venezuela. Bueno, yo no sé en qué vaya a acabar, Eduardo, pero pasa el tiempo y pues espero que eso no quede nada más en un ejercicio naval, ¿no? Vamos a ver, pero no hay reglas claras, digamos, no hay una política asociada a principios, sino más bien marcada por las relaciones y empatías personales. Tiene cosas buenas, sí, tiene cosas de incertidumbre que pues habrá que entenderlas de otra manera. Presidente, no sabe cuánto le agradezco este diálogo. Le agradezco infinitamente. Fue un lujo, Eduardo, para nosotros. Pues un abrazo a todo tu auditorio. Hay lazos de afecto, de cariño, de hermandad, de identidad entre mexicanos y argentinos, que más allá de diferencias no se pueden borrar. Así que me da mucho gusto estar aquí y gracias por permitirme participar en tu programa. Abrazo muy grande. Felipe Calderón Igualmente. Hinojosa, el expresidente de México, 2006-2012.